Descubierto. El increíble encuentro de una viuda. Con 2 hijos y una bruja que transformó su destino. Rosalía se despertó esa mañana como lo había hecho en los últimos 2 años, con el canto del gallo resonando en su pequeña casa. Se vistió con su vestido de luto, un hábito que había adoptado como segunda piel desde que su esposo partió, llevándose consigo la risa de sus hijos y dejando un vacío desolador en su corazón. Con 2 niños pequeños que cuidar, la rutina diaria se convertía en un interminable tira y afloja entre las tareas del hogar y el esfuerzo por mantener la tienda, ese legado que tan querido era para su difunto esposo. A cada paso en la tienda, los ecos de risas que antes llenaban el lugar parecían seguirla. Los murmullos del pueblo la observaban. Las opiniones ajenas se le antojaban cuchillos que desgarraban aún más su triste realidad. Pero, esa mañana, algo diferente la empujó hacia el campo. La urgencia de encontrar hierbas para un remedio que aliviara el tos persistente de su hija. Mientras caminaba, insegura y perdida en sus pensamientos, se encontró con Juana. La anciana, a quien muchos del pueblo llamaban bruja, estaba sentada sobre una roca, recogiendo plantas del suelo con un movimiento natural y sereno. En lugar de sentir miedo, una chispa de curiosidad comenzó a brillar en su interior. Las historias sobre Juana siempre la habían intrigado. Una mujer sabia que, a ritmo de rumores, había sanado a muchos. No era solo el desespero de su situación, sino la profunda soledad de su alma, lo que la llevaba a acercarse a esa figura enigmática. ¿Te gustaría aprender?, preguntó Juana. Su voz era un eco de sabiduría y dolor. Rosalía, sorprendida por la oferta, dudó un instante. ¿Qué pensaría la gente si se enteraban de que estaba buscando ayuda en una mujer a quien muchos temían? En ese momento, la voz de la sociedad retumbó en su mente, obligándola a cuestionar su decisión. Con cada palabra que tocaba sus oídos, el deseo de conectar con su verdadero yo crecía, y así, a pesar del miedo, aceptó. A medida que los días pasaban, sus encuentros se hicieron más frecuentes, y con cada lección de Juana, Rosalía empezaba a vislumbrar una nueva vida. Pronto descubrió que en sus manos había un talento que había estado esperando ser revelado. Pero el miedo no solo era su compañero. El pueblo empezó a husmear. No era fácil llevar esa amistad a la luz. La presión social se convirtió en una sombra sobre ella. Mientras caminaba hacia la plaza un día, una angustiante lucha surgió en su interior. Sabía que al ser vista con Juana, su reputación podría verse afectada, y sus hijos sufrirían las consecuencias. Las miradas de desaprobación la siguieron como un halo de culpa. ¿Era posible que su búsqueda de verdad y autodescubrimiento pudiera poner en peligro el bienestar de su familia? Cada paso se sentía más pesado, su mente giraba sin parar. «Enfrentaré a quien me quiera callar», pensó una mañana. Pero justo cuando estaba lista, una sombra oscura se apareció entre la multitud. El aire se volvió espeso, las miradas atentas y desconfiadas se concentraron en ella. Rosalía sintió que su corazón se aceleraba, la adrenalina recorría su cuerpo. En ese instante, el dilema que había estado ocultando en su interior se desbordó. No podía retroceder, no podía ignorar su propia voz. Pero, ¿qué pasaría si la gente no la comprendía? Su alma vibraba entre la urgencia de reivindicar su verdad y el miedo a perderlo todo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El silencio en la plaza era ensordecedor. Rosalía se enfrentó a la multitud. Su mente corría desenfrenada. Debo hablar, pensó, sintiendo que su vida pende de un hilo. La sombra oscura tomó forma, la figura se acercó y con una sola mirada,
sembró la incertidumbre en su corazón. En ese momento, todo su futuro se resumía a una sola decisión, una que la llevaría a descubrir si podía realmente cambiar su destino. Rosalía sintió cómo su pecho se apretaba con la mezcla de miedo y decisión. La mirada que la confrontaba provenía de la figura más temida del pueblo, Don Miguel, un hombre cuya influencia sobre los habitantes era tan opresiva como la sombra que proyectaba. Había llegado el momento de tomar su lugar en el escenario, un espacio que había estado evadiendo, y aún así, el intento de hacerlo la dejó temblando. Los murmullos en la multitud aumentaron. Cada palabra era un eco de juicio, una advertencia sobre las repercusiones de su elección. Dentro de ella, surgía un volcán de emociones. ¿Soy una traidora a mi familia? ¿A mi esposo fallecido? Cuestionó su conciencia. Pero en lo profundo de su ser, el eco de Juana resonaba. El verdadero poder proviene del autoconocimiento. Armándose de valor, dio un paso adelante, dejando atrás la niña asustada que había sido. Sé lo que soy. No soy una cobarde ni una criminal. Proclamó como si cada sílaba la estuviese liberando, desgarrando el velo del miedo que había cubierto su vida. La tensión se sentía en el aire, la multitud se detuvo. Sus rostros reflejaban curiosidad y horror a la vez. Rabia y determinación se entrelazaron como hojas en otoño. He decidido aprender de quien tiene el conocimiento que otros temen. Si eso me hace ser diferente, si eso trae deshonra a mi familia, que así sea. La ignorancia es más peligrosa que lo que desconozco, se dijo a sí misma mientras su mirada ardía con un nuevo fuego. Don Miguel alzó una ceja, una mueca de desdén formándose en su rostro. Puedo perdonarte, mujer, si decides romper esa amistad que piensas que te fortalece, dijo. Pero su tono era más bien una amenaza que un ofrecimiento. No vendrás a decirme lo que debo hacer, respondió Rosalía, sintiendo cómo la voz de la comunidad se desvanecía ante la intensidad de su convicción. Ese poder sobre mí se acaba hoy. Cada palabra era una declaración, no solo hacia él, sino hacia sí misma. Poco a poco, empezaba a despojarse de la culpa y la vergüenza que la habían mantenido cautiva. La multitud comenzó a murmurar, pero Rosalía ya no prestaba atención a los comentarios. Pasos inseguros se transformaron en pasos firmes. ¿Realmente tenía la fuerza para seguir en este camino, a pesar del costo? Las palabras de Juana resurgieron en su mente. Cada encuentro es una oportunidad, cada decisión un paso hacia tu verdad. Sin saber cómo, hizo un pequeño movimiento con la mano, como si buscara fortalecer su intención. La mirada de Juana se deslizó hacia la plaza desde un rincón cercano. Sus ojos brillaron con aprobación, y eso hizo que Rosalía se sintiera más fuerte. Era como si cada lección recibida, cada hierba recolectada, cada palabra compartida con la anciana, alineara su destino. La multitud, que buscaba un espectáculo, no podía imaginar el cambio que estaba ocurriendo dentro de ella. En ese preciso momento, Rosalía se dio cuenta de que no solo estaba desafiando a Don Miguel, sino que estaba desafiando su propia historia. La historia de la mujer que había sido definida por el luto, por la soledad y el miedo, estaba llegando a su fin. Pero antes de que pudiera considerar sus próximos pasos, un grito rompió la tensión. «Mire, esa mujer no es de fiar». El dedo acusador, proveniente de una anciana del pueblo, señalaba a Rosalía, y el eco del miedo empezaba a renacer. Otra ola de murmullos comenzó a formarse, y la amenaza de un nuevo enfrentamiento se cernía sobre ella. Enfrentar a Don Miguel había derivado en algo más grande. Una emergencia de fuerzas invisibles que buscaban mantenerla callada. Ahora, no estaba luchando solo por su libertad, sino por el futuro de sus hijos. Los latidos de su corazón resonaban como un tambor de guerra, y se preguntó si estaba preparada para el inevitable conflicto que se avecinaba. ¿Podría realmente sostener su verdad frente a la oposición que la rodeaba? Rosalía respiró hondo, sintiendo que el cambio estaba en el aire, pero la incertidumbre sobre lo que vendría se cernía pesada sobre sus hombros. El momento de la verdad había llegado, se dijo con determinación, mientras una ola de emoción inundaba su ser. Tenía que actuar, pero ¿cómo lo haría sin perderlo todo?
El aire estaba cargado de tensión, mientras los murmullos se transformaban en un clamor que reverberaba en su pecho. Rosalía sintió que la angustia y el coraje bailaban un tango violento dentro de ella. Su corazón latía desbocado, un recordatorio insistente de que la vida seguía adelante, aunque ella se sentía atrapada en un instante decisivo, un instante que exigía una respuesta. Aquel grito, la acusación de traición, la empujaba al borde de una elección que cambiaría su vida. Sabía que no podría retroceder. Mientras sus ojos se fijaban en la anciana que la acusaba, un torrente de preguntas surgía en su mente. ¿Qué pasaría si su elección era malinterpretada? ¿Qué repercusiones tendría para sus hijos? «Soy más que lo que tú piensas», murmuró para sí misma, centrando sus pensamientos y pisando firmemente en el suelo de la plaza. En su interior, una chispa de autoconfianza empezó a emerger, desafiando el miedo que había estado cuidadosamente alimentando. No había ningún camino de retorno, pero tal vez había un camino hacia adelante. Recordó cada enseñanza de Juana, cada sesión de hierbas y rituales, cada palabra cargada de sabiduría que había cuidadosamente cultivado en su mente. A partir de ese momento, ya no miraría hacia atrás como la mujer que solo había conocido la sombra. Se trataba de descubrir su propia luz, ese ímpetu que había estado al acecho bajo la superficie de su ser. Hoy, enfrentar a don Miguel era solo el primer paso. Faros de claridad empezaron a iluminar su camino, y en su corazón un nuevo fuego se avivó. La brujería, tan estigmatizada y mal entendida por los habitantes del pueblo, se había convertido en su salvación. Decidida a dejar de ocultarse, comprendió que este era el instante preciso para hacerse escuchar. «No me equivoqué ni soy una criminal», continuó alzando la voz. «He venido a aprender a crecer. Llevo la sabiduría de las generaciones en mis venas. Ustedes también pueden aprender de ella, si eligen abrir su mente». Las palabras resonaron en el aire, y observó cómo algunos en la multitud parecían dudar, aunque la mayoría seguía con miradas de suspenso y miedo. La voz de la anciana que había gritado inicialmente era la más fuerte, un eco de desconfianza que se multiplicaba entre la gente. «Cuidado. Se dejará influenciar por esa bruja». Pero en lugar de aceptar la inercia del miedo, Rosalía se sintió fortalecida. Un cambio repentino la sacudió, el deseo de transformar el rechazo en un llamado a la acción. La decisión de no dejarse amedrentar por las acusaciones se apoderó de ella. «Si mi familia me enseña a ser fuerte y esa fortaleza me desata, estaré lista para enfrentar lo que se avecina», pensó. Con una nueva claridad, pasó por alto al grupo y se dirigió hacia Juana, quien permanecía observando en la distancia. La anciana se acercó, su mirada revelando más que palabras. Rosalía sintió la conexión de su presencia, un lenguaje de complicidad que fortalecía su voluntad. Al acercarse, encontró en el rostro de Juana una aprobación silenciosa, un indicio de que estaba en el camino correcto. «¿Qué debo hacer ahora?», le preguntó Rosalía, cada sílaba impregnada de determinación. Juana sonrió con resolución. «Es tiempo de que el mundo sepa quién eres realmente. Revela tus conocimientos, y combátelos con el poder del conocimiento. Lo que otros consideran oscuro, se convertirá en tu luz». La plaza, antes llena de murmullos hostiles, comenzó a transformarse. Los rostros ahora vaticinaban un cambio. Rosalía, de pie y erguida, vio el reto en sus ojos, pero también la curiosidad. Mientras el ambiente se cargaba de expectativas, la puerta a un nuevo capítulo de su viaje se abría ante ella. La incertidumbre de lo que vendría podía abrumarla, pero su determinación a seguir adelante eclipsaba cualquier duda. Si tenía que enfrentar a don Miguel de nuevo, lo haría. Esta vez, no solo como una madre en busca de una nueva vida, sino como una mujer dispuesta a abrazar su destino. Y en ese instante, la visión de sus hijos regresó a su mente. Su sonrisa inocente la impulsaba. Era hora de demostrar que incluso lo más oscuro podía ser iluminado. Pero, justo cuando la adrenalina comenzaba a transformarse en estrategia, una voz resonó en su mente. «El verdadero desafío apenas comienza». La incertidumbre florecía nuevamente,
y una nueva ola de determinación la invadió. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar a las sombras del pasado? La batalla había comenzado. El viento soplaba con fuerza, reflejando el tumulto interno que experimentaba Rosalía. La mirada fija de Juana le confería un sentido renovado de propósito, pero también una carga abrumadora. La plaza había pasado de ser un escenario de juicios a un terreno fértil para crecer, y el ambiente intimidante se transformaba en un terreno de oportunidades. «Revela lo que llevas dentro», repetía Juana en su mente mientras avanzaba hacia la multitud. Cada paso que daba parecía más firme, como si el propio suelo la estuviera animando. A pesar de las miradas desafiantes, Rosalía sintió que su voz resonaría no solo en la plaza, sino también en los corazones de quienes la desafiaban. Con la firmeza de la convicción, decidió hablar nuevamente. Lo que me define no es el miedo que intentan infundirme, sino el poder de la sabiduría ancestral que poseo. No soy una agresora, soy una sanadora. Su voz se alzaba y caía como el ritmo de un tambor, marcando una cadencia que empezó a captar la atención de algunos. Los murmullos se mezclaban entre la multitud, y Rosalía comprendió que había llegado el momento de despojarse de la incertidumbre. Mientras esperaba su oportunidad, un halo de conocimiento la envolvió. Todas las enseñanzas que había recibido de Juana danzaban en su mente, recordándole que el verdadero poder reside en la conexión con la tierra y con las raíces. Claro, también tiene que haber un sacrificio, reflexionó. Pero, ¿qué estaba dispuesta a dejar atrás? Su miedo, su necesidad de aprobación de otros, incluso parte de su historia. Las transformaciones requieren valentía, y ya la había encontrado en su interior. Ahora era hora de actuar. Miró a los rostros en la multitud, y se dio cuenta de que la curiosidad había sustituido el rechazo en algunos. Ella podía ser su faro, su guía. Quiero compartir mis conocimientos sobre las hierbas y rituales. Con el tiempo, aprenderán que la brujería no es el enemigo, sino una forma de conocerse a sí mismos, continuó, desafiando a los escépticos a dejar de lado la desconfianza. Esos momentos de ejercicio de su voz fueron desnudando una faceta de ella que nunca había imaginado poseer. Rosalía se convirtió en la mujer que abría la puerta a nuevas ideas, un verdadero agente de cambio. Sin embargo, la figura de Don Miguel se materializaba en su mente como una sombra, un recordatorio constante del antagonismo que debía confrontar. Después de terminar su discurso se giró hacia Juana, quien la observaba con aprobación. «¿Cómo puedo seguir adelante en este nuevo camino?», preguntó, la voz llena de un sentido renovado de urgencia. Juana sonrió, su sabiduría evidente. «Cada ofrecimiento viene con una responsabilidad, Rosalía. Debes estudiar más, profundizar en tu conocimiento, y lo más importante, enfrentarás la ira de los que no comprenden. La lucha será constante». La realidad de su desafío la abrumó. Lo que había comenzado como un pequeño paso, ya se había convertido en un camino de difícil recorrido. Pero el deseo de aprender y crecer la infundió de valor. ¿Y si me niego a seguir la antigua ruta que otros esperan de mí? La idea brotó en ella como un rayo de luz. Negarse a ser encasillada sería su acto más revolucionario. Mientras abandonaba la plaza, el eco de su discurso resonaba en su mente. Simplemente hablar no sería suficiente. Necesitaba prepararse para lo que vendría. La brujería debía dejar de asociarse con miedo y transformarse en una enseñanza digna. Rosalía establecería un espacio donde las injusticias del pasado pudieran ser enfrentadas con la fuerza de nuevos conocimientos. La mañana brillaba, pero una sombra se cernía sobre su mente. Un mensaje bestial de Don Miguel podía llegar en cualquier momento. ¿Estaba realmente preparada para el enfrentamiento? Con cada paso, la incertidumbre era como un peso que crecía con cada latido de su corazón. El desafío sería inminente, y su determinación tan volátil como el viento que la rodeaba. La batalla por su identidad se libraría en terreno resbaladizo. Y el eco de sus pasos quedó resonando, marcando el inicio de un camino hacia lo desconocido. ¿Encuentra su fuerza en sus inseguridades? ¿O caería ante la presión del pasado?
Mientras eso se planteaba en su mente, una nueva voz emergía en ella. No tengo miedo. Estoy lista para enfrentar mis sombras. El camino de Rosalía hacia la autoafirmación estaba trazado con decisiones que la llevarían a una nueva comprensión de sí misma. Aunque aún resonaba el eco de su discurso en la plaza, su mente se centraba en cómo ampliar su conocimiento. Juana había dejado claro que la sabiduría necesitaba ser cultivada, y eso parecía un reto monumental. La brujería, en su esencia, requería más que simples rituales. Exigía una comprensión profunda de la naturaleza y de las energías que fluyeron a lo largo de la historia. En su casa, un espacio que siempre había considerado sagrado, se preguntó cómo podría transformar ese lugar en algo más que una morada. Con determinación, vislumbró la creación de un pequeño herbolario, un refugio para quienes buscaban aprender, curar y reconectar con la tierra. La idea de un herbolario tan cercano a su hogar llenó a Rosalía de una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Podía visualizar estantes repletos de frascos, cada uno con una planta que ofrecía diferentes propiedades. Cada hoja, cada pedazo de corteza significaba historia y sabiduría. Al preparar su mente para este nuevo reto, comenzó a investigar sobre hierbas medicinales, registros antiguos y fórmulas de sanación. Se sumergió en libros polvorientos, en una lectura insaciable que despertaba en ella una curiosidad casi olvidada. Mientras giraba las páginas, el mundo exterior desaparecía. El miedo que la había perseguido se convertía en energía vital. Con cada nuevo descubrimiento, su confianza crecía. Pero al mismo tiempo, el recuerdo de Don Miguel era un constante recordatorio de que la violencia del pasado todavía acechaba en su entorno. Era un temor que pulsaba en su pecho, un recordatorio de que no podría escapar sin confrontar su historia y su opresor. Con esto en mente, cada tarde tomaba el camino hacia el bosque cercano, donde hasta los árboles parecían susurrarle secretos antiguos. En esos momentos de contemplación, se dio cuenta de que su conexión con la naturaleza no era solo un refugio, sino un vínculo que podría ayudarla a mantenerse firme ante las adversidades. Las plantas parecían hablarle, presentándole visiones de lo que podría ser, y dándole la fuerza necesaria para enfrentar lo venidero. Pero no solo era el deseo de aprender lo que la impulsaba. Era la lucha por desmantelar la imagen de la bruja malvada que había estado tan arraigada dentro de su comunidad. Debería demostrar que las prácticas de sanación y la conexión con lo espiritual podrían coexistir con el entendimiento y la razón. Como un rompecabezas sin completar, paradójicamente, al sanarse a sí misma, también podría sanar a otros. Sin embargo, el sendero hacia su nueva vida no sería sencillo. Mientras trabajaba en su pequeño espacio de estudio, ciertos recuerdos de su vida antes comenzaban a pulular, especialmente el rostro de sus hijos, cuyas miradas llenas de inseguridad la empujaban hacia la acción. Ellos necesitaban a una madre fuerte, una madre valiente, que fuera capaz de enfrentarse a los monstruos que acechaban no solo afuera, sino también dentro de sí misma. La decisión de salir al mundo y enfrentar a Don Miguel, ahora se volvía más inminente. A medida que más conexiones hacía con la sabiduría de sus ancestros, su convicción la llevaba a plantear un plan. Llevar a sus hijos a aprender sobre las plantas y ceremonias que llenaban su vida de significado. Era vital que sus hijos comprendieran que lo extraño podía ser reconfortante y útil. La sanación no era un acto de miedo, sino un renacimiento del alma. Al mirar el cielo estrellado esa noche, Rosalía sintió una mezcla de miedo y determinación. Había llegado el momento de confrontar no solo a Don Miguel, sino también a su propia historia. Mientras planificaba su estrategia, una sensación eléctrica la atravesó. Estaba lista para reescribir su narrativa. ¿Sería capaz de desafiar al hombre que la había debilitado, o sucumbiría a los mismos miedos que habían atormentado su pasado? La dirección de su vida pendía en un hilo, a la espera de que un solo paso definiera su futuro. Estaba lista para abrir el capítulo más crucial, aquel que terminaría con la sombra que había cargado demasiado tiempo, porque en el fondo, sabía que su mayor fuerza provendría del abrazo de su propia vulnerabilidad. La noche la rodeaba, llena de posibilidades.
¿Podría dar el primer paso y recuperar su voz antes de que ella misma se desvaneciera? Cada día, al amanecer, Rosalía se adentraba en el bosque con un propósito claro. Ya no era solo una madre asustada. Era una mujer en busca de su humanidad perdida. Mientras caminaba entre los árboles, su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo moldear su herbolario para que fuera un lugar de conocimiento y sanación? ¿Qué hierbas serían las más efectivas para ayudar a otros? El reto se amplificaba no solo por la búsqueda de conocimiento, sino por el deseo de ser un ejemplo para sus hijos. La naturaleza le ofrecía respuestas. Cada planta parecía contarle una historia, cada flor, una lección. Con cada paso que daba, su entendimiento se profundizaba. Descubrir las propiedades de la manzanilla de olor dulce o el poder curativo de la salvia, la llenaba de energía. Las lecciones que aprendía se traducían en determinación. Estaba preparándose no solo para ayudar a su comunidad, sino para afirmarse en su propio derecho. Sin embargo, el eco de Don Miguel resonaba en su mente, como un lamento que no cesaba. Sabía que el momento de enfrentarlo se acercaba, y que la confrontación era inevitable. Pero en lugar de permitir que este pensamiento la paralizara, decidió usarlo como una chispa. Con cada día que pasaba, la idea de enfrentar su pasado se tornaba en una necesidad, una resolución que suavizaba las aristas del miedo. Así, además de estudiar, comenzó a acoger a los amigos de sus hijos en su casa. Les contaba historias sobre las plantas, les enseñaba a preparar infusiones y ungüentos. Su hogar se transformó en un enclave de aprendizaje y pertenencia. No solo era una madre, era una mentora. Su voz resonaba con seguridad, y la confianza brotaba de sus palabras. A través de esos pequeños encuentros, su autoafirmación se multiplicaba. Sin embargo, cada sonrisa compartida ocultaba un dilema. ¿Sería capaz de salir del refugio seguro de su hogar y enfrentar a Don Miguel? Era una batalla interna que rondaba sus noches, y cada insomnio desenfrenado se convertía en un palacio feudal de aterradoras posibilidades. Temía que sus acciones pudieran desestabilizar a sus hijos, pero sabía que vivir con miedo no era una opción. Así fue como decidió crear una ceremonia en el bosque, una forma de conectar a sus hijos con sus raíces, donde cada planta, cada ritual, llevaría un significado. Este sería el primer paso hacia la transformación de su historia. La intención de crear un lazo más fuerte entre ellos, cultivando su identidad familiar en un espacio sagrado, le daba fuerza. Cada hoja recogida, cada canto a la luna sería un acto de rebelión contra sus miedos. Encontrándose junto a un viejo roble, donde las sombras danzaban suavemente con el viento, comenzaba a pensar en lo que pasaría si sus hijos pudieran hacer lo que ella no había podido. Detener el ciclo de abuso. Este nuevo enfoque sembraba en ella la necesidad de lidiar, no solo con Don Miguel, sino con los demonios que había albergado en su interior. Mientras ensayaba los hechizos y el significado de cada planta, una idea emergió con más fuerza que nunca. La resistencia no solo residía en el conocimiento, sino también en el amor que ella era capaz de ofrecer. Cuando sus hijos comprendieran que la sanación pasaba por aceptar sus raíces, y el legado de las mujeres que las precedieron, quizás ellos tendrían la fuerza necesaria para enfrentar sus propios desafíos. Con cada palabra que pronunciaba, con cada hierba que recogía, el destino de su familia parecía entrelazarse con el suyo. Sin embargo, la noche que planeaba la ceremonia, trajo consigo un atisbo inquietante de lo que se avecinaba. Un sonido en el bosque, una figura oscura que emergía de entre las sombras, fue suficiente para que su corazón latiera con fuerza. ¿Era esta la confrontación que había estado esperando? La incertidumbre se convirtió en una carga pesada. El momento de la verdad la estaba llamando, y el eco de su pasado susurraba por doquier, mientras su futuro pendía en un hilo. ¿Sería capaz de confrontar no solo a Don Miguel, sino también a los secretos oscuros que podían poner en peligro todo lo que había construido? La noche prometía más de lo que el bosque pudo ofrecerle. El eco de las ramas crujientes se volvía cada vez más inmenso, casi como un latido constante que perseguía a Rosalía a medida que la sombra se acercaba. Se forzó a enfocarse, a recordar el propósito detrás de su presencia en el bosque.
Esta no era solo una ceremonia, era una invocación de todo lo que había aprendido y deseaba enseñar a sus hijos. La figura que iba tomando forma frente a ella parecía deambular entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. A medida que se acercaba, Rosalía sintió un vuelco en su estómago. Era una mujer, de cabello largo y deshecho, cubierto con una capa de tonos verdes y marrones, que resonaba con la naturaleza. Era como si la misma esencia del bosque se hubiera materializado. Sin embargo, en sus ojos brillaba un destello que la hizo titubear, un conocimiento antiguo que palpaba las heridas del alma. ¿Qué haces aquí, madre de los tres? ¿Buscas respuestas o confrontaciones? Su voz era suave, pero cada palabra contaba con un peso que resonaba en el pecho de Rosalía. Yo vine a hacer un ritual, a sanarme a mí misma y a mis hijos, respondió, aunque la certeza en su voz temblequeaba. Sabía que debía mostrarse firme, pero el temor de la figura hacía que su determinación se tambaleara. La mujer asintió, como si entendiese más de lo que Rosalía podía imaginar. Las plantas enseñan y sanan, pero la verdadera transformación ocurre cuando te enfrentas a tu propia oscuridad. Don Miguel no es solo un hombre, es una manifestación de lo que albergas dentro. Las palabras de esta extraña desataron en Rosalía un torrente de emociones. Su mente recordó esos momentos de silencio, aquellos en los que había sido intimidada, reprimida, y la lucha cotidiana para cambiar la narrativa. Había estado buscando un refugio a través de las plantas, pero ese refugio no sería suficiente sin confrontar su monstruo interno. Te he observado, continuó la mujer, su voz un susurro ligero. Has dado pasos significativos al abrir tu hogar y ofrecer sabiduría. Pero para avanzar, debes dar el paso definitivo. Aceptar tu dolor, y luego, liberarlo. Rosalía se sintió expuesta, vulnerable, como si cada rincón oscuro de su ser pudiera ser visto en esos ojos penetrantes. En lugar de retroceder, decidió abrirse. ¿Qué debo hacer? Estoy dispuesta a enfrentar lo que sea necesario, por mis hijos, y por mí. La extraña sonrió, una expresión de aprobación en el rostro que calmó algo en el corazón de Rosalía. Reúne a tus hijos aquí. Muéstrales las plantas que has presentado y comparte tus historias. Deja que ellos también comprendan que la lucha no es un signo de debilidad, sino de valor. Las palabras latían dentro de su pecho como un mantra. Aquella noche iba más allá de un ritual. Era la oportunidad de proporcionar a sus hijos una lección inquebrantable sobre el poder de la vulnerabilidad, la sanación, y sobre todo, la verdad. Sin embargo, a medida que la conversación se profundizaba, su mente se aturdía con la imagen de Don Miguel, su respiración entrecortada, y la promesa de enfrentar a su pasado. Podía sentir que el tiempo corría, y al mismo tiempo, algo dentro de ella se encendía como un fuego reconciliador. La figura ante ella sonrió de nuevo, inclinándose para recoger algo del suelo. Una pequeña ramita con hojas brillantes. Llevarás esto contigo, es la señal de tu viaje. Cada vez que te sientas asustada, recuérdala, y te conectarás con tu verdad. Tu poder radica en tu capacidad para enfrentarte. Y no lo harás sola. Mientras se alejaban los ecos de su conversación, se aferró a la ramita con la firmeza de quien ha descubierto un nuevo camino. El momento de la verdad se estaba acercando, pero Rosalía ya no temía. La noche prometía el inicio de un viaje más profundo hacia su propio poder. ¿Qué revelaciones les traerían la ceremonia y el encuentro con la verdad a sus hijos? ¿Viviría Rosalía la confrontación que había estado posponiendo durante tanto tiempo? La siguiente luna llena se alzaría en un cielo claro, y ella sabía que el ciclo de sanación había comenzado. Rosalía despertó al amanecer, el primer rayo de luz se filtraba a través de la ventana de su habitación. Aún aferrada a la ramita que la extraña le había confiado, sentía su textura rugosa como un tambor que marcaba el compás de sus pensamientos. El ritual no solo había despertado en ella un deseo de cambio, sino también un torrente de preguntas que empezaban a ocupar su mente. El eco de la noche pasada reverberaba mientras revisaba con cautela los planes para el día. Tenía que reunir a sus hijos,
cuadrar sus ajetreados horarios de vida, y preparar el espacio justo en el patio que había cultivado con tanto esmero. Aunque los desafíos eran muchos, en su interior había un nuevo destello de determinación. No era solo una madre enfrentándose a su papel, era una mujer que comenzaba a reconocer su voz. Caminó hacia la cocina, el aroma del café comenzando a llenar el aire. Mientras el silencio de la casa la rodeaba, aprovechó el momento para pensar en su propio camino. ¿Cuántas veces había evadido conversaciones difíciles con sus hijos? En su afán por protegerlos, había dejado que los recuerdos traumáticos tomaran un lugar central en su vida, opacando su luz. Era momento de cambiar eso. Después de un rato, sus hijos, Samuel y Lucía, entraron a la cocina. Eran la imagen de su esperanza, o al menos así los veía. Sus miradas llenas de energía se posaron en ella, y en ese instante, sentía que llevaba no solo su historia, sino también la responsabilidad de construir un futuro más vibrante. «Hoy les quiero mostrar algo especial», anunció Rosalía, su voz más firme que la de días pasados. «He aprendido algunas cosas sobre las plantas, sobre cómo pueden ayudarnos a sanar, y acerca de enfrentar nuestros miedos». Samuel miró a su hermana con curiosidad. «¿Plantas, mamá?» «No son solo plantas, son símbolos de lo que llevamos dentro. Cada una representa un paso en nuestro viaje, algo a lo que debemos prestar atención para crecer», explicó Rosalía, con una pasión que comenzaba a alimentarse de la luz que había descubierto en sí misma. Mientras los preparativos avanzaban, comenzó a recordar su conversación con la figura del bosque. La verdad que había compartido con ella resonaba aún en su mente. Reconoció que cada hoja, cada pétalo, estaba ligado a sentimientos profundos que merecían ser examinados. Había desconocido la naturaleza viva que la rodeaba, permitiendo que el pasado le robara vitalidad. Con el patio finalmente preparado, colocó diferentes plantas en círculo: aloe vera, manzanilla, y una ramita de sauce llorón, aquella que había trasladado del bosque. Este último representaba su propio viaje de sanación, un vínculo tangible entre el pasado y el futuro. Sentía que sus raíces entrelazadas conectaban con la historia familiar y personal que tanto necesitaba explorar. Esa tarde, cuando sus hijos se sentaron en el círculo natural que había creado, su corazón estaba palpitando de nerviosismo. Era un primer paso, ineludible y crudo, hacia la vulnerabilidad. Se dio cuenta de que no solo era un acto de enseñanza, era un ejercicio de conexión emocional. Rosalía respiró hondo y con voz clara comenzó a compartir las historias que había mantenido encerradas. Mientras hablaba, observó a sus hijos. Ver el brillo en sus ojos, la comprensión que empezaba a surgir, era un alivio y un desafío al mismo tiempo. La historia era pesada, como el aire antes de una tormenta, pero comprendía que había elegido el camino hacia la verdad. No iba a cerrar los ojos ante la realidad, al contrario, empezarían a enfrentarla juntos. A la luz de la tarde, Rosalía se dio cuenta de que ese rito no solo serviría para sus hijos, sino que también sería un pilar para ella misma. Había llegado el momento de mostrarles que de los momentos difíciles podían surgir lecciones imperecederas. A medida que el sol se ponía, la tensión en el aire era palpable. Las palabras aún no contadas giraban en la cabeza de Rosalía, mientras un pensamiento la atravesaba. ¿Qué otras revelaciones podría destapar para avanzar? Las sombras comenzaban a alargarse, y una certeza emergía de su corazón. Lo que había empezado como un ritual, sería ahora un viaje compartido hacia el redescubrimiento. La luna llena estaba cerca, y así también la confrontación que se avecinaba con Don Miguel. ¿Podría realmente enfrentar su propia oscuridad mientras iluminaba el camino de sus hijos? La respuesta seguía en el aire, lista para ser revelada. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, pero la calma que parecía ofrecer no podía disimular el nudo que Rosalía sentía en su estómago. Aquella noche se acercaba rápidamente, y con ella, el compromiso que había decidido asumir frente a Don Miguel. Se miró en el espejo, evaluando no solo su apariencia, sino también el coraje que había comenzado a gestar. Sabía que las palabras eran poderosas, y lo que iba a enfrentar esa noche configuraría el camino hacia el futuro de su familia.
Mientras sus hijos se preparaban para salir a la escuela, Rosalía se dedicó a organizar sus pensamientos. No podía permitir que la inseguridad empañara lo que había comenzado con el ritual en el jardín. Era hora de que comenzara a establecer límites, demostrar que las decisiones que había tomado no eran transitorias, sino un verdadero cambio de dirección. «Mamá, ¿estás bien?». La voz de Lucía interrumpió sus pensamientos, sacándola de su ensimismamiento. Le sonrió a su hija, pero pronto un escalofrío le recorrió el cuerpo. Aquel era un momento crucial no solo para ella, sino también para el desarrollo emocional de Lucía y Samuel. Tenía que ser honesta sobre su vulnerabilidad, pero también debía enseñarles que la fortaleza no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. «Claro, amor, solo estaba pensando en cómo voy a mejorar el jardín», respondió, tratando de infundirle aliento a sus palabras. No era del todo cierto. En su cabeza, la escena con Don Miguel se repetía como un eco constante. La figura en el bosque se había convertido en una guía inesperada y poderosa. Pero la enseñanza más significativa que le dejaba era que no podía permitirse huir de su propia historia. Así que lo decidió. Debía prepararse no solo para la confrontación, sino para transformar su relación con el miedo. Tras llevar a los niños a la escuela, Rosalía se dirigió al foro del pueblo, un lugar lleno de rostros familiares, pero que ahora resonaba extraño para ella. La idea de compartir su experiencia como viuda y madre, y de las sombras que había acarreado, la emplazaba a un lugar de gran vulnerabilidad. Sin embargo, en ese instante, se dio cuenta de cuán empoderante podría ser abrirse a lo desconocido. No tardó en sentir que su tristeza se transformaba en determinación. Durante el trayecto, comenzó a hacer una lista mental de las cosas que deseaba comunicar esa noche ante Don Miguel. No solo quería confrontarlo, sino también actuar como un catalizador de su propio cambio, mostrando a sus hijos que el valor no solo reside en la confrontación, sino en la aceptación de sus propias historias. Con un pulso creciente, desarrolló un pequeño discurso en su mente, un relato que abarcaría su pasado, sus temores, y el amor que siempre había tenido por ellos. Esa conexión emocional se transformaría en la gasolina que necesitaba para encender su viaje. Al llegar a su casa inicialmente vacía tras dejar a los niños, el silencio era abrumador. Se sentó en el jardín, rodeada de las plantas que había instalado, y el aroma fresco la llenó de familiaridad. Era el momento perfecto para ensayar sus palabras, pero se dio cuenta de que no se trataba de simplemente hablarles a los árboles, sino de dar vida a lo que llevaba dentro. Respiró profundo y empezó a hablar, no solo para sí misma, sino también para cualquier sombra que pudiera interponerse. Hoy elijo ser valiente. Elijo mostrarles mis miedos y las lecciones que he aprendido. No solo por mí, sino por ustedes. Cuando la noche se avecinaba y los primeros indicios de luna llenaban el cielo, su corazón latía al unísono con el cambio que había catalizado dentro de sí misma. Pero en lo profundo de su ser, había una inquietud. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para defender lo que había empezado? La conversación con Don Miguel no sería sencilla, y ella aún se cuestionaba si realmente tenía el valor para confrontarlo y desvelar su propia verdad. La puerta se cerró detrás de ella con un leve chasquido al que siguió un silencio. Rosalía sabía que el momento de la verdad había llegado, y una sombra sobre sus pasos se alargaba en la penumbra. ¿Podría finalmente liberarse del pasado y abrazar su nuevo futuro, o se vería consumida por las cargas que aún la ataban? La respuesta, como siempre, permanecía un paso adelante, esperando a ser revelada. La noche llegó envuelta en un manto de incertidumbre y expectativa. Rosalía se encontraba frente a la plaza del pueblo, su corazón latiendo con contundencia mientras las sombras danzaban a su alrededor. Sabía que esa noche no solo enfrentaría a Don Miguel, sino que también abrazaría su propia verdad. Con cada paso que daba, su determinación crecía. Ya no era la mujer asustada que alguna vez había sido. Era una madre que había despertado su fortaleza interna. El murmullos de la multitud se alzaban como un eco distante. A medida que se aproximaba, cada rostro le era familiar,
pero también representaba un desafío. Armándose de valor, recordó las enseñanzas de Juana. El verdadero poder proviene del autoconocimiento. Esa frase resonó en su mente, sirviendo como ancla en medio de la tormenta emocional que la rodeaba. «Hoy, voy a ser la voz de mi propia historia», se dijo Rosalía, sintiendo cómo la energía comenzaba a fluir en su interior. Se enfrentó a don Miguel, quien la observaba con mirada inquisidora, su expresión desafiante y arrogante. Pero esta vez, Rosalía no sintió miedo. Cada mirada que la rodeaba era una oportunidad para demostrar quién era realmente. «Vengo a hablar», declaró con firmeza, su voz resonando en el aire como un tambor de guerra. «No soy la mujer que tú crees. He encontrado el poder en mi voz, en mi historia y en mis elecciones». La multitud se detuvo. Un silencio expectante llenó el ambiente. Aquellas palabras eran el primer paso hacia la liberación. El rostro de don Miguel se tensó, pero Rosalía continuó, despojándose de las cargas del pasado. «He aprendido que el miedo solo nos limita. He estado en la sombra, pero hoy elijo la luz. No soy una bruja maligno, sino una sanadora. Mis hierbas son símbolos de vida, no de oscuridad». Cada frase que pronunciaba desmantelaba las creencias erróneas que pesaban sobre ella, y una luz de autoafirmación comenzaba a brillar. Las miradas en la plaza empezaron a cambiar. Algunas personas mostraron curiosidad, otras esbozaron sonrisas de apoyo. El clima social, antes hostil, comenzaba a desvanecerse lentamente. Rosalía sintió una oleada de energía positiva. Cada golpe de sus palabras era acompañado por la validación de su propia esencia. «Quiero enseñarles», proclamó enérgica. «Los arbustos, las flores, las raíces, cada una de ellas tiene algo que decirnos. No hay nada que temer si nos sumergimos en el conocimiento». El cambio era palpable. En la plaza, comenzaron a resonar murmullos de interés. Algunos habitantes se miraban entre sí, como si comenzaran a reexaminar sus prejuicios. Aún así, la figura de don Miguel seguía manteniéndose firme. «Esa sabiduría es peligrosa», dijo, su tono amenazador. «No es la sabiduría la que es peligrosa, sino la ignorancia y el miedo», replicó Rosalía, desprendiendo una confianza inquebrantable. «Hoy doy un paso hacia mi verdad. He aprendido a enfrentar mis sombras, y no tengo miedo a lo que pueda suceder. Mis hijos necesitan ver que en la vulnerabilidad está la fortaleza». Las murmullos se intensificaron. La audiencia comenzaba a involucrarse, capturada por la valentía de Rosalía. Ella ya no solo hablaba por sí misma, sino que representaba a todas las mujeres que habían sido silenciadas por el miedo. Sus palabras se convirtieron en un acto de sanación colectiva. Finalmente, don Miguel, pese a su resistencia, comenzó a dar unos pasos hacia atrás. La figura poderosa que había representado durante tanto tiempo se desvanecía. Estaba perdiendo su influencia. Rosalía lo observó y comprendió que había llegado el momento de cerrar el ciclo. «No permitiré que tu miedo mantenga a mis hijos en la oscuridad», declaró, consciente de que ella había encontrado su poder. Cuando el eco de sus últimas palabras aún flotaba en el aire, sus hijos, Samuel y Lucía, se abrieron paso entre la multitud. Al verlo, la calidez brotó en el corazón de Rosalía. La transformación ya estaba sucediendo, un cambio que iría más allá de ella, abriendo caminos para su familia. Las sombras que antes parecían tan abrumadoras ahora se convertían en lecciones. La plaza, que había sido un terreno de juicio, se transformó en un espacio de luz y conexión. Rosalía tomó de las manos a sus hijos, en un gesto de unidad. Ahora eran un equipo, abrazando su herencia y su futuro con fortaleza renovada. «Nosotros somos más fuertes juntos», afirmó, disfrutando del aliento de una nueva vida que se abría ante ellos. En ese momento, comprendió que su mayor triunfo se hallaba en la resolución de su conflicto personal. De ser una viuda cargada de miedos, a una mujer segura que abrazaba su identidad y su historia. La transformación era tangible, y por fin, podía mirar hacia adelante con esperanza. La luna llena iluminó la plaza mientras Rosalía, con 2 hijos a su lado,
Comenzó a compartir su conocimiento sobre hierbas medicinales y sanación. El miedo se desvanecía, y en su lugar estaba la promesa de un futuro lleno de posibilidades, un legado que ya no conocía la oscuridad. Era el cierre que tanto anhelaba, una victoria personal definitiva. Su viaje apenas comenzaba, pero ya estaba firmemente en el camino. Rosalía había encontrado su voz, y en el proceso, había salvado no solo su vida, sino también a sus hijos. Si ustedes también quieren ser testigos de historias que nos inspiran a descubrir la fortaleza interna que todos llevamos dentro, es momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para ayudar a que este mensaje llegue a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final conmovedor. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.